Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle. Les quiero presentar a un escritor rioplatense, a un uruguayo, Jorge Mahfoud. Es escritor y también profesor de estudios también de América Latina en Estados Unidos. ¿Cuántos saben los americanos, cuánto saben los estadounidenses de nuestro continente, de nuestra política, de nuestra cultura? ¿Qué aprende la juventud norteamericana sobre América Latina? Este va a ser un tema que vamos a tratar hoy con Jorge y, por supuesto, al final del programa en mi página de Facebook vamos a sortear dos libros que yo creo que son fundamentales en la carrera de mi invitado. Uno más político, otro menos, pero siempre teniendo en cuenta esta relación entre América Latina y Estados Unidos. Jorge Mahfoud nos está esperando. Bienvenidos. Jorge Mahfoud, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación de que vengas a Berlín, y lo lamento muchísimo que tengamos tanto frío para alguien que vive en Florida y para alguien que trabaja en esta universidad de Jacksonville, pero bueno, fue lo mejor que pude hacer y te traje a este lugar tan representativo. Muchas gracias, Pía, pero además un invierno en Berlín, si no estuvieran en estas condiciones, no sería Berlín. ¿Te parece? Tal vez estoy estereotipando un poco, pero me siento más en Berlín sufriendo un poco el frío. Bueno, te traje a este lugar que es tan, pero tan importante. Traje a alguien que generalmente dice, y yo lo leí, creo que lo repetiste alguna vez en alguna entrevista, que no te interesa el turismo. Yo te traje la parte más emblemática de Berlín, que es donde estaba el muro de Berlín, con una plaqueta aquí donde nos demuestra todo el paraje de cómo estaba dividida la ciudad. ¿A alguien, como ya digo, no le interesa el turismo? Sí, no, realmente en varios aspectos me parece negativo. Es positivo para descansar, es algo cuando la gente tiene poco tiempo y se compra un paquete, está bien, descansa, se distrae. Pero el turismo es una forma de aprender o de obtener una visión totalmente errónea de un lugar. ¿Te parece? Sí, tú me dijiste, este es un lugar turístico también, pero está llenísimo de historia, no es Las Vegas. Entonces pueden tener distintas lecturas. A mí generalmente me interesa, yo viajé mucho como estudiante de arquitectura y después como arquitecto, y recuerdo que veíamos muchos edificios, paisajes. Te interrumpo. Sí. Quiero decir que sos escritor, que sos profesor, que sos arquitecto y que sos una persona que se le escucha cuando se habla de política internacional para América Latina en comparación a Estados Unidos. Así que, ¿qué parte te gusta de todo esto? ¿Cómo te presento? ¿Cómo querés que te vea la gente en América Latina? Para no marearlos, bueno, Jorge. la gente me verá como quiere verme y realmente no sé si muchos realmente saben quién soy y no es relevante. Pero podemos compartir conocimientos y una conversación que sea fructífera para distintas personas. En lo personal, yo me siento como vocación, como escritor de ficción, pero no puedo de ninguna manera rehusar o no comprometerme con las cosas que me preocupan socialmente, claro. Es decir, en su aspecto político de la sociedad. La parte más política quizás de Berlín, te interrumpí recién porque no quería marear al público para presentar esta figura que tengo como invitado, pero esta es una parte realmente muy política de Berlín. Durante más de 20 años estuvo dividida la ciudad de Berlín. ¿Qué representa Berlín para vos? Y te lo pregunto como alguien que le interesa muchísimo la literatura, como un profesor de literatura y para alguien que escribe también, ¿no? Que has escrito muchas novelas, no necesariamente de Berlín, pero cuando llegas a una ciudad, literalmente te tiene que interesar, ¿o no? Sí, me interesa. En el caso de Berlín, la carga histórica es poderosísima. Cuando comenzaba a caminar los primeros días de ayer... Te invito a caminar. Bueno, continuemos. Sí, sentía esa dualidad de emociones, de sentimiento, que va de la gran admiración a el pavor. En el sentido de que, bueno, aquí también fue escenario de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron hechos históricos que son importantísimos y deberíamos recordarlo hoy porque podrían
estamos como caminando, todavía estamos lejos, pero estamos caminando a esos momentos tristes y dramáticos de la historia. Entonces para mí Berlín me impresiona, me da pavor y me da admiración, me produce mucha admiración también. Grandes mentes, grandes tragedias ocurrieron en esta ciudad. Y estás acá conmigo hoy en Aquí Estoy, vos decís que nos estamos dirigiendo un poco a esa parte quizás más dramática de lo que es la historia del muro. ¿Es así? Perdón, de la historia del mundo. ¿Es así? Vos escribís mucho sobre política también, ¿no? Entonces, acabas de llegar a Europa, tenés a un Trump, este programa seguramente se va a repetir en algún momento, pero está cumpliendo un año. Está cumpliendo un año de su gobierno y en Europa no estamos mejor también con el auge del nacionalismo. ¿Es un tema que vos tocás también? Sí, y me preocupa. De hecho, por ejemplo, acá estamos en lo que era el muro de Berlín, que es bastante más chico de lo que propone Donald Trump. Tal vez más trágico, no lo sabemos todavía, pero tienen ciertas similitudes, todos los muros tienen similitudes. Por ejemplo, la parte más pintada de este muro estaba del otro lado, es decir, aquellos que no construyeron el muro fueron quienes lo pintaron. Claro, los que se podían acercar. Exacto, porque los que lo construyeron mantuvieron su lado gris. Miren, vamos a invitar a nuestra gente también. Probablemente ocurre lo mismo con el muro de Trump, porque los que lo van a pintar van a ser los mexicanos, que son especialistas, son muralistas famosos. Diego Rivera, Orozco, Siqueiro, etc. Y ahí tienen una gran área, van a tener miles de kilómetros para pintar. Y se va a repetir en cierta forma la misma historia, aunque todavía estamos controlados por la herencia de los años 60 que impiden los fascismos abiertos, todavía tenemos ese crédito. Pero estamos moviéndonos lentamente hacia ese punto trágico, esperemos que no lleguemos. Es interesante que un presidente de Estados Unidos esté invitando a pintar el muro de México como había sido invitado Diego Rivera en su momento por un magnate de Estados Unidos, Rockefeller. Me pongo a pensar, esto también es una cita tuya, que yo la leí, de vos. Has estado en la frontera, estás cerca de Florida, hay muchísima gente mexicanos, cubanos, hispanohablantes. Me imagino que por la región donde vos trabajás en la Universidad de Jacksonville tenés un contacto con, no me gusta la palabra Hispanics, pero no sé cómo denominarlos. Bueno, todas las definiciones son cajas que simplifican mucho. El término Latinoamérica también es una terrible simplificación porque deja fuera toda la diversidad africana, toda la diversidad indígena, etcétera, porque no son latinos. Bueno, es un invento europeo. Exacto. Bueno, y el hispano o latino es un invento estadounidense, incluso como clasificación burocrática. Y los hispanos lo adoptaron como forma de reivindicación, es decir, adoptaron la clasificación de aquellos que los pusieron en esa caja. Pero la comunidad hispánica o latina en Estados Unidos es muy diversa. Se quiere ver como una corporación por ventajas políticas, pero hay grandes divisiones. Lo que es la comunidad cubana con lo que es la comunidad mexicana, divisiones ideológicas, divisiones políticas. Por ejemplo, los cubanos son más liberales pero votan conservador, los mexicanos son más conservadores y votan liberal. Liberal en el sentido americano de la palabra, no en el sentido europeo de la palabra. Bueno, liberal. Sí, liberal como... progresivo. Progresista. Progresista, exacto. Y hay esos tipos de contradicciones, pero incluso dentro de la comunidad cubana hay grandes divisiones emocionales y hasta ideológicas, no tanto ideológicas en ese caso en específico. Pero claro, ese nombre que parece que simplifica todo esconde una gran diversidad incluso dentro de Estados Unidos. Te invito a hacer algo un poco emblemático. Vos te quedás en la parte occidental, o sea, en la Alemania federal, y yo me voy a la parte oriental y seguimos por 2 minutitos la conversación para que la gente tenga esta civilidad. Acompáñenme, vos quedate de este lado, yo cruzo, miren, y así vivían las familias. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, pero había un poco más de hormigón. Había más de hormigón, había una zona de nadie, había los backwires, o sea, todas las cercas, estaban las torres de vigilancia también que no se ven ahora, y hay una estación de metro, el subway, como dicen, no hay subway en Florida, no hay metro en Florida. No, hay un pequeño tren eléctrico sin conductor, pero no metro. Está bien, ¿y en Uruguay, tu tierra? Bueno, es que Montevideo está sobre el granito. Claro, entonces y tal vez no lo necesita todavía. Está bien. Pero lo que les quería contar es que la estación de tren que vamos a ver enfrente nuestro es una estación de tren que recién se empezó a usar después de la caída del muro, después de la reunificación alemana en 1990, porque claro, todo este metro, estación de tren estaba cortada por el muro. Seguimos caminando un poquito Bueno, ¿quién más. pasa para dónde?
Ay, es una pregunta buenísima. Bueno, vamos a transgredir y paso Mira, yo. Pasa para ahí. vos, Bueno, vos, que esta es la parte que hay que entender más. Bueno. Yo creo que la parte occidental ya estaba muy escrita y yo creo que está bienvenido a un mundo totalmente diferente. Lo que yo te invito ahora es para que sigamos discutiendo sobre los libros que has escrito. El mar estaba sereno, es tu actual libro, ¿no? El último que salió. La última novela, pero no el último libro. Jorge Mahut está con nosotros y ahora nos vamos a una librería. Nos sentamos un poco y hablamos ya más tranquilos y más cómodos porque yo creo que no estás acostumbrado al frío. ¿Cuánto hace que vivís en Estados Unidos? Desde el 2003, pero también trabajé en Filadelfia. Y ahí hace que frío. era muy nevoso, nevaba mucho, sí. Está bien, ¿vas mucho Pero- a Uruguay? Bueno, cada 2 años quiero ir más seguido. Del hogar, de la patria, de eso también vamos a hablar. Vamos. Bueno, dale. Bueno, Jorge Mahfoud, profesor de la Universidad de Jacksonville en Florida, escritor uruguayo y puedo decir también un experto en América Latina, o ya sería demasiado. Una exageración sería. Sería una exageración. Totalmente. Te traje a un lugar que sí que no es una exageración. Este es uno de las librerías más emblemáticas de libros en español, de literatura española que tenemos aquí en la ciudad de Berlín, totalmente atípico a lo que puede llegar a ser una librería, creo yo, norteamericana o americana. Bienvenido al no consumo. El gusto enorme y muchas gracias, Pía. En este caso sí es una exageración, pero en el buen sentido de la palabra. Es una exageración he mirado varios títulos. ¿Viste lo que es como que cuando es el juicio del tiempo. Cuando va pasando el tiempo van quedando los clásicos, lo que realmente vale en literatura, y uno hace un escaneo y reconoce, quizás esa es como el mejor juez, ¿no? de sacar lo que fue moda en algún momento, que es generalmente lo que vemos en las librerías que están más importantes en Estados Unidos, con secciones de español muy pequeñas y muy pobres. ¿En serio? Sí, muy pequeñas y muy pobres, que no se condicen, no se correlacionan con el gran peso demográfico y también cultural que tiene la cultura hispánica y el idioma español en Estados Unidos. Si consideramos que más de 45 millones de personas, más habitantes que en España, o más o menos la misma población, viven en Estados Unidos, hablan español, y 55 millones son considerados hispanos por su cultura, aunque hablan Spanglish o español e inglés. Enseñás estudios internacionales y enseñás también como profesor, me imagino, literatura. Como escritor, como profesor, ya vamos a hablar de tus libros. ¿Qué les enseñás a los estudiantes? ¿Qué les interesa sobre América Latina? Bueno, depende de los cursos que ofrezca. Lamentablemente soy un poco pesimista, y no es un tema solamente de Estados Unidos, pero probablemente hayan surgido en Estados Unidos. La tendencia de que la educación debe tener solamente ser utilitaria. Uno se prepara para tener un buen trabajo y para hacer dinero, ¿no? Y muchas veces lo veo en mis estudiantes, no todos, porque es normal, siempre hay un grupo que es diferente, pero la gran tendencia es a que la gente, no importa en qué trabaja, lo importante es que hagan dinero y que paguen sus deudas, que de alguna forma el sistema los está presionando a que consigan rápido dinero, que salgan de ese estrangulamiento de deudas por estudiar, etc. Entonces el sistema ha creado esa mentalidad en la cual la cultura, es un lujo, lo cual es absurdo, y por lo tanto la educación debe ser utilitaria nada más, aunque nos convirtamos en máquinas perfectas y muy efectivas, pero eso no es un ser humano. Y creo que la educación debe ser mucho más amplia en ese aspecto. Entonces, ¿qué enseñas? Sí. ¿O qué te interesa a vos que sería interesante contarles? En ese aspecto, la enseñanza de la literatura es importantísimo como forma de expandir el interior del individuo, la sensibilidad, y de vivir otras vidas también, cosa que es fundamental en nuestras vidas empobrecidas,
y especialmente en la cultura. En el caso de International Studies, intento poner siempre el acento en aquellas cosas que sé que el público, incluso los estudiantes universitarios de Estados Unidos desconocen, que es su propia historia. Pero con conexión a América Latina. Sí, sí, claro. Es imposible enseñar lo que es la historia y la realidad latinoamericana sin incluir al Gran Hermano. Desde el siglo XIX, desde el despojo de México, de la mitad del territorio de México, incluso antes con la doctrina Moore. Y de ahí para adelante es imposible. Pero nombrame 2 o 3 puntos que vos decís que hay que investigar más, que hay que estudiar más, que hay que aprender más. Bueno, sí, yo creo que para contextualizar este mundo, okay. ¿no? Sí, investigar siempre hay que investigar, pero yo creo que en la élite académica no hay grandes secretos en cuanto a lo que ha sido el rol de Estados Unidos en América Latina o la historia latinoamericana. ¿Cultural o políticamente? En las dos cosas. Es imposible separar política y cultura, ¿verdad? Aunque podemos analizarlo separadamente, pero generalmente se intenta decir, literatura, borremos la política, borremos la literatura o el arte. Eso es imposible, es como crear aparatos ortopédicos. En el caso concreto de lo que se ignora, no estoy hablando, repito, de la élite académica, de los profesores, sino de la mayoría de estudiantes, un 99% de los estudiantes, y ni que hablar al resto de la población. Es, por ejemplo, las trágicas intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Y te mencionaba el despojo de México. Podemos, por ejemplo, recordar... Chile. Bueno, Chile es más reciente, en el año 73, pero si seguimos con el despojo México, podemos recordar, en las escuelas o liceos de Estados Unidos se enseña la independencia de Texas, etc. Nadie menciona de que Texas se independiza porque los granjeros blancos invaden prácticamente Texas y se aprovechan de los regalos que le da el gobierno mexicano, pero con un problema. El Congreso mexicano en esa época se negó a restablecer la esclavitud y la economía de los exitosos granjeros norteamericanos no funcionaba sin esclavos, alguien más tenía que trabajar. Y por eso se independiza México, para que se reinstale la esclavitud, por ejemplo. Y luego se asocia con la Confederación, claro, etc. Yo estaba pensando más en momentos de dictaduras, ¿no? Que es lo que nos afectó a nosotros. Bueno, yo soy hijo de una dictadura y vos también sos hijo de una dictadura uruguaya. Aunque no lo supimos en el momento como niños, bueno, yo creo que sabíamos mucho como niños porque yo escuchaba muchas historias que luego se confirmaron. Por ejemplo, los vuelos de la muerte. Yo lo sabía en los años 70, luego en los años 90 el ángel se confiesa de que se arrojaban a los prisioneros drogados que aparecen en Garage Olimpo, por ejemplo, en las películas, etc. Es decir, algo sabíamos, pero todo eso eran teorías conspirativas en esa época, pero no se decía que había sido una conspiración real. Y hay una larguísima historia perfectamente documentada. Es algo que es necesario saberlo. ¿Es un desinterés norteamericano por América Latina o cómo lo ves vos? ¿Es un desinterés general? Somos un continente bastante... O sea, miramos siempre hacia el norte, lo que estamos viendo en estos momentos quizás sea bastante más problemático que lo que veíamos antes. Pero... Porque hemos siempre tenido una mentalidad del colonizado. Tanto como cuando éramos colonia española, como luego apareció Gran Bretaña como un actor relevante en América del Sur, en el Cono Sur, y luego, especialmente mediados del siglo XVIII y XIX y el siglo XX, Estados Unidos. Podríamos dar una larga lista, pero no es el momento. No, claro, no es el momento, porque quiero también hablar de tus libros. Dimos un poco una idea general de lo que vos te interesa mostrar de América Latina, que es lo que tendrían que aprender los estudiantes norteamericanos sobre nuestro continente, pero quiero hablar de tus libros. ¿Cuál de los dos, por ejemplo? Hizo muchos, escribió muchos. ¿Cuántos tenés? Más de una decena, ¿no? No sabría el número exacto. Bueno, está bien, no importa. Este quizás sea el más político, no el más actual. Bueno, porque es ensayo. Confía Dios en nosotros, perdón. Sí, parafrasea la idea de en Dios confiamos, y la pregunta es, ¿confía Dios en nosotros? Claro, un poco de política estadounidense. Sí, fundamentalmente. Claro, en realidad la editorial de la Universidad de Valencia me sugirió, y es una selección de aquellos textos que he ido publicando desde hace un par de décadas sobre Estados Unidos,
Y claro, en ese aspecto es político, pero no desde el punto de vista partidario, es un político en el sentido sociológico de la gran política. ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo no sé si vos lo tematizás acá o no, pero ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos de lo que está sucediendo en Estados Unidos? O sea, hay un vapuleo muy fuerte entre lo que fue la época de Obama y lo que estamos viviendo ahora. Y mi pregunta es de este mareo, ¿no? De ir de un lado hacia el otro, ¿no? ¿Cómo está afectando eso a la sociedad norteamericana? Sí, creo que con Obama hubo algunas cosas positivas, pero quizás fue una fachada donde, por ejemplo, los países no se convierten, o los grupos de millones de personas no se convierten en racistas del día a la noche. Siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora los manifestantes del Ku Klux Klan no usan máscaras, simplemente lo hacen a cara descubierta. Es decir, el racismo ya siempre ha estado, ha sido políticamente incorrecto, pero ahora es más explícito. Explícito y hasta es un motivo de orgullo. Y está... ¿Tematizás esto aquí? ¿Un poco? Sí, en muchos momentos sí, y también en la relación con el inmigrante, como el inmigrante es percibido a través de la desmemoria y de la ignorancia. Vamos a sortear, yo no sé cuál sortear, si es el más actual, El mar estaba sereno. El mar estaba sereno ya es una novela. Sí, es la última novela, la próxima se llama Tequila, la publican en Nueva York. ¿Dentro de poco? Sí, este año. Estamos en el 2018, sí. Estamos en el 2018. Bueno, y esto, El amor estaba sereno, ¿de qué se trata? Perdón, el mar, el amor sería. Sí, bueno, es una reflexión sobre el paso del tiempo y el pasado. Básicamente se inicia con el concepto o el reconocimiento de uno de los personajes, de que dice que, bueno, siempre quise aceptar de que más allá del futuro está el pasado. Bueno, de que el futuro está hacia adelante, pero luego él se da cuenta, claro, como tú dices, que más allá del futuro está el pasado. ¿Y qué es lo que nos pasa especialmente a los inmigrantes? Pero no solo a los inmigrantes, tal vez en nuestro caso es más evidente. ¿Qué te pasa como inmigrante? Bueno, de la misma forma que uno adquiere una segunda, tercera lengua y la usa y la perfecciona y se mueve en ese nuevo lenguaje, se va reconociendo que la patria sigue siendo la primera lengua, la lengua materna. Y cuanto más pasa el tiempo, más siente las raíces. En Crisis, que fue creo que la novela anterior, que se enfoca más en los inmigrantes, también inicia con una frase de uno de los personajes. Lo último que se seca son las raíces. Después de muchos traumas, después de muchas peripecias, lo que persiste y a lo que uno vuelve es a la memoria, pues sea del lenguaje, sea de las memorias individuales. Vamos a sortear estos dos libros en mi página de Facebook, que la vamos a poner aquí para que ustedes puedan participar. Me cuentan un poco qué les ha parecido el programa y a través de mi página de Facebook vamos a sortear estos dos libros de Jorge Mahfoud, mi invitado en Aquí Estoy. ¿Cómo fue la última frase que dijiste recién? Uno se seca. A ver. Las raíces son lo último que se secan. ¿Cuán uruguayo que se seca? sos? Tan uruguayo como cualquiera, y es decir, diferente a muchos. La idea de el uruguayo o el argentino es una fabricación, obviamente. Todos tenemos algunos elementos comunes. Nos gusta el mate, reconocemos códigos, nos entendemos fácilmente. Eso forma parte de la uruguayés quizás, como en tu caso la argentinidad, etc. Pero junta a dos argentinos por un tiempo y verás las diferencias también. ¿Sí? Tal vez tú me contabas, o vos me contabas, cuando veníamos también que sentías muy próximo a otras regiones de Latinoamérica. Sí. A mí me pasa algo muy similar. Y creo que el idioma español tiene esa magia de unir culturas bastante diferentes, como puede ser la mexicana, la venezolana, la argentina, la caribeña. Es capaz de unir y hay cierta complicidad en el sentido que también hay códigos que se entienden. Incluso algunas frases, dichos que escuchaba de mi abuela, las he escuchado de algún cubano o de algún mexicano. Y hay cierta sensibilidad que se transmite a través del lenguaje. Eso es algo muy común. Entonces, bueno, alguien dijo que la patria en realidad es el lenguaje y el inmigrante lo siente, siente esa comunidad. Pero al mismo tiempo reconocemos diferencias culturales importantes, sí, que es lo que nos enriquece también. Por supuesto, en América Latina, esas diferencias culturales que se van perdiendo a medida que vamos yendo hacia el norte y charlamos con la gente del norte, porque
empezaba la entrevista hablando de los hispanics como, como un mundo totalmente homogéneo y que no lo es. Claro. Termina la entrevista, me da muchísima pena, estaría horas hablando contigo. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que sigan los éxitos y volvés a Florida donde ya está el calorcito. Bueno, eso de los éxitos es muy relativo, pero vamos a seguir disfrutando un poco de los amigos acá. Tenés un equipo fantástico, sí, tanto en la Dolce Vele, que la admiro desde niño. Vos me lo decías eso. Sí, lo admiro. Claro. Hemos conversado incluso con tu equipo, gente que tienes de México, de todas partes, de Polonia, etcétera, gente fantástica. Y ahí se juntan todos en la Dolce Vele, que para mí fue un gusto enorme conocer cómo funciona la cocina interior de esa gran institución. Muchísimas gracias. Es bueno escuchar eso porque siempre vemos esta lucecita roja que se supone que es la persona, el televidente, que está del otro lado del charco. Y vos me lo estás diciendo. Gracias. No, gracias a ti. Hasta la semana que viene y no se olviden que sorteamos los 2 libros que tenemos acá, trajo mucho más, de Jorge Mahfoud en mi página de Facebook. Hasta la semana que viene, gracias.